Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Sáninger, gerente técnico de PTB América Latina. Hoy vamos a presentar el seminario en línea sobre representación de transporte multimodal en PTB Visim y Viswalk. El contenido de la presentación es primero una breve introducción, luego después veremos algunos aspectos de los modelos de comportamiento que existen dentro de Visim y Viswalk. Después veremos las distintas posibilidades de control semafórico, resultados e interfaces disponibles y por último algunos ejemplos interesantes de cosas que pueden hacerse o que se han hecho en Visim. Entonces, primero dentro de lo que cubre nuestra PT Vision Suite, planeación estratégica, análisis operativo y gestión del tráfico en tiempo real, ¿dónde estamos? La parte de planeación estratégica es cubierta principalmente por PTB Visum, sin embargo es una herramienta tan completa que algunos de sus algunos de sus módulos cubren también un poco parte de análisis operativo. Tenemos también PTB Bistro como una herramienta intermedia o mesoscópica que cubre algunos aspectos de planeación estratégica y de análisis operativo. Después del lado de gestión del tráfico tenemos PTB Optima, que permite optimizar en tiempo real intersecciones semaforizadas con base en información recopilada con detectores. PTB Balance, que permite gestionar todo un área o incluso una ciudad completa en tiempo real también, detectar incidentes, reaccionar a ellos, evaluar las distintas estrategias de respuesta que puede haber, etcétera. Pero lo que nos ocupa hoy dentro del análisis operativo es Visim y Viswalk. Entonces, este es un video de un modelo realizado con estas herramientas. Lo primero que podemos ver son distintos tipos de transporte, distintos modos. Vemos por supuesto el auto privado, vemos también transporte público, podemos tener transporte de carga, bicicletas, peatones, etcétera. Eh, Estos distintos sistemas de transporte no solo están de forma concurrente dentro de un modelo, sino que están interactuando entre sí en cada uno de los puntos de conflicto que pueden llegar a presentarse, ¿no? Que son bastantes en cruces peatonales, en intersecciones, etcétera, ¿no? Después también vemos, por supuesto, la geometría de la intersección. Visim, a partir de sus estructura de enlaces y conectores, es sumamente flexible para poder presentar cualquier tipo de intersección o cualquier tipo de red de transporte. Aquí vemos, por ejemplo, unas intersecciones con estaciones de transporte público, con carriles de bicicletas que en algunos momentos necesitan ser atravesados por los tráficos vehiculares, etcétera. Entonces, cualquiera que sea la idea que se tenga sobre la operación del transporte público puede representarse en Visim gracias a la flexibilidad con la que está construida o con la que pueden utilizarse sus elementos. Por supuesto también vemos el entorno en tres dimensiones, donde vemos edificios, vemos la vialidad con su señalamiento vertical, horizontal, vemos los semáforos, vemos el mobiliario urbano, los árboles, etcétera. Todo esto nos permite crear un escenario bastante detallado, bastante realista, muy atractivo y muy fácil de entender, sobre todo para audiencias no técnicas, para políticos, para medios de comunicación, para el público en general, que de repente necesitan entender una propuesta para poder eh, eh, reaccionar a ella, ¿no? Entonces Visim permite generar este tipo de productos muy digeribles y que también pueden ser muy atractivos para la difusión de un plan, de una propuesta. Por último, si no estamos hablando de audiencias técnicas, por supuesto también Visim ofrece toda clase de indicadores técnicos, volúmenes vehiculares, longitudes de cola, demoras, tiempos de recorrido y mucho más puede estudiarse, puede obtenerse a partir de los modelos de Visim. Esto nos va a permitir en primera instancia comprobar si un modelo está calibrado o no y en segunda instancia evaluar las distintas alternativas, las distintas propuestas, sus pros, sus contras y tomar una decisión respecto a ellas. Vamos a ver la parte de modelos de comportamiento.
Para que cada uno de los tipos de vehículo que existen o que pueden existir dentro de nuestro modelo operen correctamente, se requieren modelos matemáticos validados que controlen cada uno de los distintos niveles de las tareas de conducción eh, de los distintos sistemas de transporte. Entonces, ¿cuáles son estos distintos niveles? Eh, el primer nivel de comportamiento, el primer nivel de decisión es el nivel estratégico. ¿Qué ruta tomar para ir de A a B? Entonces, existen distintas formas de definirlo en BICIM, vamos a verlo un poco más adelante. Después está el nivel táctico, por ejemplo, decisiones como qué carril me conviene utilizar. Esto lo puede hacer BICIM mediante su modelo, sus parámetros de anticipación. Cada vehículo está evaluando las condiciones, ciertos metros hacia adelante en cada uno de los carriles que tiene disponibles para ver cuál le conviene más, por ejemplo, para circular a una velocidad lo más cercana posible a su velocidad deseada. También se permite, o bueno, también se considera el elemento de la cooperación entre vehículos para el cambio de carril, lo vamos a ver más adelante. Es importante para poder calibrar zonas de entrecruzamiento. Está el tema ya, el nivel operacional. Aquí vemos temas como el modelo de seguimiento vehicular, que es muy importante, define las distancias que deben guardar los vehículos entre sí, la velocidad a la que pueden circular para guardar esta distancia, aceleración, frenado, en qué momento deben hacerlo. También la parte del cambio de carril, si yo sé que si yo deseo estar en el carril 2 pero estoy en el carril uno, ¿en qué momento puedo hacer ese cambio de carril? Esto corresponde a las decisiones de nivel operacional y hay modelos para verificar cada una de estas condiciones. Y un nivel tal vez inferior es el de la resolución de conflictos, por ejemplo, una intersección no semaforizada, donde un flujo tiene prioridad y otro debe esperar a que haya una cierta brecha para poder pasar, para poder cruzar, para poder incorporarse a la vía principal. Eh, Hay toda una serie también de modelos para que el usuario a través de ciertos parámetros controle este tipo de comportamiento dentro de Vicim. Entonces vamos a entrar un poco más a detalle dentro de la parte de las decisiones estratégicas, la elección de ruta, cómo puede hacerse en Vicim. Hay tres formas, la más común probablemente son las rutas estáticas, donde el usuario a partir de ciertos puntos de decisión determina para cada clase de vehículo y si se quiere por intervalos, por ejemplo puede ser ir variando cada 15 minutos o cada hora, las proporciones de vehículos que toman las distintas rutas posibles. Puede ser desde en una intersección cuántos vehículos dan vuelta a la derecha, cuántos vehículos siguen de frente, cuántos dan vuelta a izquierda, o a nivel del área de estudio en general, desde su origen a su destino, qué ruta tomar. Otro modo que puede utilizarse en Vicim es la asignación dinámica. Mediante matrices origen-destino puede asignarse por equilibrio del usuario, estocástico dinámico. Eh, Puede cada uno de los vehículos ir eligiendo la ruta que más le convenga, ¿no? Entonces, como esto funciona, es una simulación iterativa, se hacen varias corridas, el programa va haciendo pruebas, asignando distintos volúmenes de tráfico por distintas rutas, hasta obtener el mejor escenario posible donde cada uno de los usuarios minimiza el tiempo para llegar de su origen a su destino, y una vez que ya no es posible reducir tiempos, el modelo converge y nos da una asignación que puede convertirse, si así lo desea el modelador, en una asignación estática. Se pueden generar rutas estáticas a partir de esa asignación dinámica, ¿no? Entonces normalmente hace falta correr el modelo una serie de veces, puede ser 10, 15, 20, dependiendo de la complejidad también, este, hasta obtener un modelo que converja con una serie de rutas para cada tipo de vehículo. Eh, claro, Visim tiene esta posibilidad, pero también si el sistema es muy complejo hay que considerar que hay otras herramientas como Visum que pueden hacer análisis en redes más complejas para este tipo de asignación. Pero puede ser muy útil en algunas ocasiones en modelos no demasiado complejos hacerlos dentro de Visim con microsimulación. Finalmente, un módulo más reciente es el de la reasignación dinámica de rutas.
Esto emula un poco lo que son los sistemas de navegación en el vehículo que le pueden indicar al conductor cuál es la ruta que más le conviene tomar en ese momento dadas las condiciones de tráfico actuales. Entonces se revisa la posición actual del vehículo, las distintas rutas disponibles desde ese punto y la congestión y el tiempo al destino en cada una de esas rutas. Y si de repente, dadas las condiciones del tráfico, se encuentra una mejor ruta, se puede redirigir al vehículo eh, para que reduzca su tiempo al destino. Entonces, esto pues permite evaluar también, por ejemplo, las ventajas de contar con este tipo de sistemas, que tanto ahorra tiempo tienen los vehículos que puedan contar con un sistema como este respecto a los que no, y qué tanto mejora el sistema si todos los vehículos, por ejemplo, lo tuvieran, o si un cierto porcentaje de vehículos contaran con este tipo de sistemas, sobre todo ante incidentes que pueden presentarse en la red. Esto puede ser bastante conveniente. Vámonos ahora a los niveles táctico operativo. Vamos a ver tanto la elección como el cambio de carril. En el nivel táctico, la elección de carril, aquí hay un concepto muy importante que es la distancia de anticipación o look ahead distance. Quiere decir qué tanto hacia adelante revisa el vehículo las condiciones del tráfico y sobre su ruta para poder tomar decisiones sobre, por ejemplo, el carril al que quiere circular. Siempre buscará un vehículo estar circulando lo más cercano posible a su velocidad deseada, ¿verdad? Dentro de las restricciones que las condiciones actuales imponen. Y también está el tema de cooperación, ¿no? Que un vehículo pueda cooperar con otro para que este segundo logre hacer una cierta maniobra, lo cual se ha visto que es importante. Aquí hay un pequeño ejemplo, por ejemplo, un vehículo dentro de cuya distancia de anticipación se encuentran dos giros. Primero tiene que ser un giro a la derecha, que puede hacerse desde el carril 1 o 2 de la vialidad en la que circula. Recuerden que en Bisim el carril 1 siempre es el de la extrema derecha y estos van creciendo hacia la izquierda. Entonces este vehículo se encuentra en el carril 3, tiene que hacer este giro a la derecha, podría tomar el carril 2 o el carril 1 para hacerlo, pero le es imposible hacer el cambio de carril desde el carril en el que se encuentra actualmente, ¿no? Entonces va a ser necesario cambiar de carril. Ahora, ¿cuál de los dos carriles le conviene más, el 2 o el 1? Si dentro de su distancia de anticipación se encuentra también el segundo giro que tiene que hacer, que es un giro izquierdo desde el carril 2 del segundo tramo, sí verá que es más conveniente estar en el carril 2 que estar en el carril 1. ¿Por qué? Porque cuando pase el tramo 2, desde el carril 2 ya no va a tener que hacer un cambio de carril para poder hacer el giro izquierdo. Si por el contrario tomara el carril 1, después en el tramo 2 va a tener que hacer también un cambio de carril para hacer el giro izquierdo. Entonces, dependiendo si este giro izquierdo entra dentro de su distancia de anticipación o no, tendrá información para elegir el carril 2 preferente al 1 desde el tramo 1, ¿no? En el tramo en el que se encuentra. Si la distancia de anticipación no es suficiente, entonces va a elegir indistintamente entre el tramo 2 o el 1, complicando tal vez un poco su maniobra para el segundo giro. Este es el caso del cambio de carril cooperativo. Por ejemplo, estamos viendo dos vehículos, uno amarillo y uno verde, una vialidad principal. El vehículo amarillo está en el carril 1, es decir, en la extrema derecha, y quiere cambiarse al carril 2. En el caso de arriba, donde no hay comportamiento cooperativo, hay un vehículo verde en el carril 2 muy cerca de él que le impide hacer ese cambio de carril, ¿no? Vemos que estos dos vehículos entrarían en un serio conflicto si el vehículo amarillo decidiera cambiar de carril en ese momento. Al no haber comportamiento cooperativo, pues al vehículo verde simplemente no le importa lo que el vehículo amarillo quiera hacer, él va a circular por el carril que más le plazca. En el caso del comportamiento cooperativo, el vehículo verde puede interactuar con el vehículo amarillo, se da cuenta que este vehículo amarillo quiere hacer el cambio de carril y puede pasar del carril 2 al 3 para dejar el carril 2 libre para que el amarillo haga su cambio de carril. Esto siempre y cuando, por supuesto,
al vehículo verde le sea indistinto circular por el carril 2 o el 3, ¿no? Que no le cause ningún conflicto cambiarse al carril 3. Si le causa un conflicto cambiarse al carril 3, entonces no va a hacerlo, pero en este caso que estamos suponiendo que le es indiferente circular por cualquiera de esos dos carriles, va entonces a hacer el cambio y a facilitar la maniobra del vehículo amarillo. Esto es un fenómeno real que se da tanto por amabilidad de los vehículos en algunos casos como por evitar riesgos de colisión, ¿no? Entonces, esto se da prácticamente en todos lados en mayor o menor nivel. A nivel operativo, el cambio de carril puede ser, en Bisim se definen dos tipos de cambio de carril, el libre y el necesario. El libre tiene unos parámetros distintos, más conservadores. Es un cambio de carril que le conviene al vehículo que lo realiza, pero que no es necesario. Es decir, si no logra hacer ese cambio de carril no pasa nada, puede seguir circulando por el carril en el que se encuentra y llegar a su destino sin mayor problema. El cambio de carril necesario es un cambio de carril obligado para poder llegar a nuestro destino. Es decir, a ese vehículo se le ha asignado una ruta, por ejemplo, que contempla una vuelta izquierda, una vuelta derecha, una desincorporación, y para poder hacer esa maniobra tiene que estar en cierto carril. Si el vehículo no se encuentra en ese carril, va a tener que hacer este cambio de carril necesario y sus parámetros pueden ser más agresivos, ¿no? Puede buscar brechas, espacios más pequeños para hacer este cambio de carril, obligar a los vehículos contiguos a frenar de forma más agresiva, más arriesgada, porque su cambio de carril es necesario. Entonces son distintos parámetros los que se usan. ¿Qué tanto impacto tienen todos estos modelos que se han incorporado sobre la cooperación, sobre lo que llaman también advanced merging? Eh, es importante. Aquí vemos comparan los resultados obtenidos en BISIM con observaciones que se hicieron en el para el HCM, para el Highway Capacity Manual. Highway Capacity Manual, desarrollado en Estados Unidos, es un manual que nos da muchas funciones de capacidad, velocidad, etcétera, distintos tipos de infraestructura con distintos niveles de demanda. Y en este caso se trata de una zona de entrecruzamiento como esta, donde se tiene una vía principal que es A, C, y una incorporación B, una desincorporación D, y ciertos flujos entre estos cuatro puntos. Vemos, por ejemplo, en este caso, 6.000 vehículos que van de A a C, es decir, que van por la vía principal sin entrar ni salir en esta zona. 800 vehículos que van de A a D, es decir, van por la vía principal y quieren desincorporarse hacia D. 1.200 vehículos que van de B a C, es decir, que están buscando incorporarse a la vía principal desde B. Y 300 que van de B a D, es decir, que se incorporan solo temporalmente a la vía principal para inmediatamente volver a salir por D. Entonces, el HCM nos da ciertos indicadores de cómo operaría una sección como esta con estos niveles de demanda. Y se compararon esos resultados observados y documentados dentro del HCM contra lo que puede hacer BISIM. Entonces vemos estas gráficas de velocidad tanto para los vehículos sobre la vialidad principal del lado izquierdo como para los vehículos en la incorporación y desincorporación del lado derecho. La velocidad en millas por hora de los vehículos en la vía principal según el HCM es de entre 40 y 45 millas por hora, por ahí de 42, 43. Y vemos qué pasa en BISIM, son estas tres barras, tres escenarios. El último es considerando el comportamiento cooperativo, el segundo es sin considerar el comportamiento cooperativo. Entonces vemos que en la capacidad y las velocidades de operación influye bastante este tema. Eh, y realmente es incluyendo el aspecto del comportamiento cooperativo que puede alcanzarse las condiciones observadas por el HCM, ¿no? Lo mismo o similar sucede para los vehículos de incorporación y desincorporación, donde en BISIM, por ejemplo, se tienen velocidades de 36, 37 kilómetros por hora considerando el comportamiento cooperativo, pero más bajas de hasta 20, millas por hora en el caso de no considerarlas, quedándonos por debajo de lo que el HCM ha observado en sus estudios. A nivel operativo también muy importante el modelo de seguimiento vehicular. Esta es la base de la microsimulación. De aquí surge, de estos estudios del seguimiento vehicular,
donde la distancia que guardan los vehículos entre sí depende de la velocidad y de ciertos parámetros que puede definir el usuario. La distancia en general es igual a AX más BX. AX es la parte de la distancia en detención, por ejemplo, cuando los vehículos se encuentran en alto total, qué distancia guardan entre sí, entre defensa y defensa. Y la parte de BX corresponde a la distancia adicional que se va guardando en función de la velocidad de los vehículos, ¿no? Mientras más alta sea la velocidad, mayor será la distancia que normalmente guardarán los vehículos para el tema de seguridad. ¿Cómo se calcula esta BX? Eh, bueno, en función de unos parámetros que define el usuario, de una variable z y de la velocidad, por supuesto. Entonces, AX, la BX aditiva y la BX multiplicativa son parámetros definidos por el usuario dentro del modelo de seguimiento Whitman 74, eh, con lo que el usuario puede hacer más o menos agresivo el comportamiento de los vehículos, ¿no? A menor valor de estos parámetros será más agresivo el comportamiento, mayores los flujos de saturación correspondientes porque irán más cerca unos vehículos de otros. Pero también es importante considerar que existe esta variable z, es una variable aleatoria entre 0 y 1, que multiplica al parámetro bx multiplicativo. Entonces, cuando se tienen valores, digamos, cercanos a 0 para esta variable, la bx multiplicativa casi desaparece y la distancia en seguimiento será calculada casi en función nada más de la bx aditiva más la multiplicada, perdón, por la raíz de la velocidad. En el caso de z cercanas a 1, entonces la raíz cuadrada de la velocidad se multiplicará por la suma de estos dos atributos, resultando en mayores distancias de seguridad y usuarios más conservadores, ¿no? Usuarios que guardan mayor distancia de seguridad con el vehículo que les precede. Entonces, esta variable z aleatoria lo que permite al final es representar distintos tipos de conductores, unos más agresivos cuando la z tiene un valor bajo, otros más conservadores cuando la z tiene un valor alto, ¿no? Haciendo que cada conductor sea distinto dentro de Visima, aunque pertenezcan a una misma clase o tipo de vehículo. Existe esta variabilidad que es muy importante representar en el tráfico vehicular. Pasando ahora al modelo de comportamiento lateral o de la posición lateral en el carril, en Visim se integró también la posibilidad de que distintos vehículos puedan compartir un carril lateralmente. Es decir, muchas veces si el ancho del carril es 3,5 metros y el ancho de un vehículo es 2,2 metros, pues queda un cierto espacio que podrá ser aprovechado por vehículos no muy anchos, ¿verdad? Como pueden ser obviamente bicicletas o motocicletas. Entonces, este modelo es muy importante para representar a este tipo de infraestructura adecuadamente, a este tipo de, perdón, de demanda. Si queremos representar como bicicletas y bicis y motos pueden rebasar a vehículos en detención, por ejemplo, en un semáforo, será importante, será necesario considerar este aspecto, ¿no? El del comportamiento lateral de los vehículos. Aquí se define una distancia mínima de seguridad de unos vehículos con otros, ¿no? Nadie debe pasar a menos de cierta distancia lateral. También, además de representar bicicletas y motocicletas, ha servido para representar tráfico vehicular en condiciones muy heterogéneas, ¿no? En algunos lados ocurre, por ejemplo, que no se respeta el señalamiento de los carriles en la vialidad. A lo mejor están pintados tres y el tráfico opera con cuatro carriles como si fueran cuatro carriles, o a lo mejor ni siquiera están pintados y simplemente cada vehículo los usa como mejor puede. Entonces, este tipo de condiciones que se dan, por ejemplo, a veces en países como la India, China o bueno, incluso en América Latina, estoy seguro que tenemos también bastantes ejemplos de esto, pueden representarse ahora en Visim con este tipo de modelos mucho más flexibles y abiertos que no cualquier software de modelación usa. Eh, ¿Cuál es el principio? Los vehículos buscarán una posición lateral dentro del carril tal que minimice el tiempo de colisión longitudinal que tenga con el vehículo de enfrente, ¿no? Es decir, si dos vehículos caben
lateralmente dentro del mismo carril. Cada uno se va a alinear de un lado del carril para evitar una posible colisión, ¿no? Si hay un vehículo que un poco más pegado tal vez del lado izquierdo, la bicicleta que va detrás se va a tal vez pegar al lado derecho para evitar una posible colisión, ¿no? En caso de que frene bruscamente el vehículo de adelante, la bicicleta no tendría que frenar tan bruscamente porque tiene espacio para pasarlo por un lado. Entonces, del lado, en el modelo de abajo aquí vemos por ejemplo, un cuello de botella de bicicletas, donde se viene con una sección amplia, no sé, tal vez sean 10 metros de ancho, y después hay un cuello de botella y hacia adelante hay tal vez una vía, no sé, de 2 metros de ancho. Y entonces las bicicletas tienen que negociar este estrechamiento, este cuello de botella, guardando ciertas distancias laterales entre sí, y ahí vemos cómo se da el efecto embudo. Para completar el panorama de los distintos modelos de comportamiento que hay en BSIM y en este caso BizWalk está el Social Force Model, muy importante también para la simulación realista de peatones. Cada peatón es conducido por una fuerza directriz que es la suma vectorial de distintas fuerzas que pueden existir. La principal es la fuerza que lo lleva hacia su destino. El peatón elige una ruta desde su origen hacia su destino, puede ser la más corta o la más rápida, y a través de esa ruta lo va a guiar una fuerza de atracción hacia su destino. Pero también hay unas ciertas fuerzas de repulsión, por ejemplo, las fuerzas de repulsión con otros peatones que se acerquen demasiado, lo cual le permitirá no chocar con ellos. Muchos peatones se pueden cruzar en su camino y estas fuerzas de repulsión, como si fueran partículas del mismo signo, va a hacer evitar que se generen colisiones entre los peatones. Otra fuerza de repulsión será la que exista con objetos estáticos, como pueden ser muros, como pueden ser columnas, pueden ser cualquier tipo de obstáculo a través del cual no pueden circular los peatones. Entonces también se generarán estas fuerzas de repulsión que le permitan evitar estos obstáculos. Y finalmente una componente aleatoria, un ruido, digamos, que hace que no todos los peatones se comporten exactamente igual, de forma totalmente predecible o robótica, sino darle un poquito más de realismo con esta componente estocástica. Y la suma de estos cuatro vectores será la fuerza resultante que guíe al peatón a través del espacio existente, ¿no? Los espacios en Beachwalk pueden utilizarse en cualquier dirección, a diferencia de en Bisim los arcos, los carriles que solo pueden utilizarse en el sentido para el que han sido diseñados, no son pueden operar en una sola dirección. Los espacios se pueden atravesar en cualquier dirección deseada por los peatones según le convenga. Estos son un par de ejemplos que mostramos de la validación del Social Force Model. Ejemplos en laboratorio del lado izquierdo, se hicieron pruebas con peatones reales para ver cómo se organizaban en el caso de dos flujos en sentido contrario que se encuentran en un espacio estrecho. Entonces se ve este fenómeno de cómo unos peatones siguen a otros que van en el mismo sentido para minimizar los conflictos que se generan, ¿no? Y así hacer más eficiente el tráfico, ¿no? Lo mismo se ve del lado derecho en la microsimulación, como los peatones no van por cualquier área indistintamente, sino que tratan de seguir a gente, ir detrás de alguien que vaya en la misma dirección que ellos. Esto es automático al implementar el Social Force Model. Como se generan fuerzas de repulsión, estas son mayores entre peatones que van en sentidos contrarios y menores entre peatones que van en la misma dirección, y por lo tanto se terminan organizando de forma automática, ¿no? Entonces se ve que este fenómeno, que es muy importante para la simulación de peatones por ejemplo, en la infraestructura de estaciones, en lugares con espacios reducidos, se representa exitosamente también con el Social Force Model. Otro experimento importante es el de la velocidad y la densidad del flujo peatonal. Aquí vemos también del lado izquierdo un experimento. Se le pidió a cierta gente que caminara a lo largo de un circuito en un entorno controlado. Por ejemplo, antes veíamos 15, ahora ya metieron 20 peatones, se va incrementando la cantidad de personas
y se ve cómo van disminuyendo las velocidades de los peatones al incrementarse las densidades, ¿no? Al haber más gente dentro de este mismo circuito. Entonces las velocidades van bajando al incrementarse las densidades. Lo mismo ocurre del lado derecho en Biswalk al poner más gente dentro de este mismo, a circular dentro de este mismo circuito. Entonces vemos cómo se valida también la parte de la relación eh, densidad, velocidad, flujo. Finalmente, como habíamos dicho, los peatones no solo corren dentro de su entorno peatonal, sino que interactúan con el tráfico vehicular, ya sea el tráfico general, por ejemplo, en cruces peatonales que pueden ser semaforizados o con reglas de prioridad. Las reglas de prioridad pueden darle prioridad al peatón, al auto o a ninguno en particular. Simplemente el que primero llegue, primero pasa. Del lado derecho vemos también un elemento de interacción muy interesante, la interacción con el transporte público, donde se pueden simular todos los ascensos y descensos de los pasajeros del vehículo. Cada que llega un vehículo de transporte público se dan cierto número de descensos y cierto número de peatones que está esperando en la parada puede subir al vehículo si existe capacidad disponible. El vehículo tiene cierta capacidad, cierta ocupación. En el momento en que la ocupación alcanza la capacidad ya no puede subir nadie más y tendrían que quedarse en la parada o en el andén esperando a un siguiente vehículo. Entonces esto es muy realista y abre muchas posibilidades para analizar los flujos peatonales dentro de zonas de intercambio modal, de transferencia modal, ¿no? Estaciones de autobuses, de trenes, todo ese tipo de entornos. Este es un ejemplo muy ilustrativo de distintas cosas que se pueden hacer con Bisim y Biswalk en el transporte multimodal. Vemos, por supuesto, bastantes peatones, vemos transporte público, vemos el transporte privado, todos interactuando. Este es un puente que se encuentra en Estrasburgo y es un punto muy importante en la ciudad porque comunica a la estación de trenes con el centro de la ciudad. Entonces, evidentemente, hay un flujo peatonal importante entre ambos polos y tienen que interactuar con todo el tráfico en estas intersecciones que son un poco complejas, ¿no? Se puede ver, si se fijan con un poco de atención, hay peatones que no están cruzando por los pasos peatonales, hay peatones que están acortando sus rutas, cruzando por otras zonas, hay peatones que están cruzando cuando el semáforo peatonal está en rojo, entonces se puede en Visim llegar a este nivel de detalle. Cuando se definen los semáforos siempre es posible representar un porcentaje de usuarios que no hagan caso al semáforo vehicular, ¿no? Se puede establecer, por ejemplo, para el semáforo peatonal que haya un 10% de los peatones que no hagan caso al semáforo y simplemente crucen si existe una brecha suficiente para cruzar, aunque el semáforo esté en rojo. Entonces, este tipo de comportamiento puede hacerse en Visim. Se requieren modelos con mucha flexibilidad, con muchas herramientas abiertas al usuario para poder definir todo este tipo de situaciones que son muy importantes para poder representar de forma realista el tráfico en este tipo de condiciones, ¿no? Si partimos de modelos un poco más cerrados, un poco más tiesos, va a ser difícil poder eh, representar de forma realista lo que está pasando en campo, lo que podemos ir a ver, pero no podemos en algunos casos representar en los modelos si no se cuenta con esta flexibilidad y con todas estas herramientas, con todos estos parámetros editables por el usuario. Ahora vamos a la parte de control semafórico. ¿Qué opciones, qué alternativas existen dentro de Visim para el control semafórico? Hay distintos tipos. El más común tal vez o el más sencillo es los semáforos de ciclo fijo, que simplemente tienen una programación preestablecida y la demanda tendrá que lidiar con esta programación. Pueden ser basados en grupos de señales o en fases y bueno, es tal vez el tipo más sencillo de controlador que se puede establecer dentro de Visim y por lo menos en América Latina todavía bastante
común en nuestras ciudades. Después está el actuado, que puede hacerse con el módulo VAP, que son las siglas de Vehicle Actuated Programming en inglés, o en español sería programación actuada por vehículos. Esto puede servir para darle, por ejemplo, preferencia al transporte público, agregar una nueva fase o alargar un verde para que pueda pasar el transporte público, etcétera, como el ejemplo que hay un ejemplo porque vamos a ver más adelante de esto. Eh, o por ejemplo para semáforos actuados por peatones y todo este tipo de infraestructura. Mm, el módulo BISVAP permite trabajar un poco más de forma un poco más sencilla con este lenguaje de programación. En lugar de escribir directamente código, lo que se hace es generar un diagrama de flujo con toda la lógica del programa, y BISVAP puede traducir a código estos diagramas de flujo. Puede ser más fácil para el usuario en algunos casos, pero además es más sencillo comunicar esta propuesta que se está tal vez formulando para la operación de la intersección, porque para una tercera persona o más aún si no son técnicos, si no son programadores, será mucho más sencillo estudiar un diagrama de flujo que estudiar un código escrito por un programador. Finalmente existen los controladores de tipo externo, que pueden ser, por ejemplo, más apegados a los parámetros y atributos que tienen controladores disponibles comercialmente, como pueden ser Scud, CATS, el Ring Barrier Control, McCain, etcétera, o algunos otros externos, como pueden ser los que se programan desde una interfaz COM también. Este, si no se cuenta o se prefiere trabajar con la interfaz COM en vez de con el lenguaje VAP, es un poco más complejo, digamos, porque el lenguaje VAP está específicamente desarrollado de la forma más sencilla posible para controlar intersecciones semaforizadas, pero la interfaz COM también permite hacerlo. Este es el ejemplo que les comentaba, un ejemplo de una intersección con una lógica actuada por vehículos. Se trata de una rotonda o glorieta donde normalmente el tráfico opera sin semaforización alguna, pero cuando llegue el tranvía que atraviesa esta intersección, se pondrá en rojo el semáforo vehicular para que darle prioridad al tranvía, que el tranvía pueda atravesar la intersección sin detenerse, sin tener ninguna demora. Y en cuanto haya terminado de pasar, aquí vemos que coincidieron dos tranvías, uno en cada sentido. Cuando hayan terminado de pasar, continúa el verde para los vehículos y pueden seguir operando en esta rotonda o glorieta sin ningún tipo de operación semafórica, ¿no? Todo con la lógica normal de una rotonda donde el tráfico que circula dentro de la rotonda tiene prioridad sobre el que quiere acceder, ¿no? A la derecha se ve un típico diagrama de flujo de una lógica definida en BISVAP. Entonces ve que se revisan ciertas condiciones, si se cumplen, si se presentan estas condiciones se hace una cosa, si no se presentan las condiciones se hace otra cosa, etcétera. Y esto lo traduce BISVAP a código en formato VAP. Ahora vamos a los resultados e interfaces. Vizim ofrece distintas opciones. Primero animaciones o videos, que son representaciones visuales de lo que el modelo, de cómo el modelo está funcionando, que pueden ser muy buenas para presentar, como decíamos, sobre todo a audiencias no técnicas del comportamiento de desempeño de esta propuesta. Y por el otro lado, los datos técnicos que se presentan ahora en dos formatos. En las versiones anteriores de Vizim se generaban siempre archivos de texto externos que podían ser ya después abiertos, analizados por ejemplo, en Excel, pero internamente no podrían visualizarse los resultados.
simplemente se generaban a través de evaluaciones y se creaba un archivo de texto con estos resultados. Pero dentro de Visim no se podía ver nada. Ahora, dentro de Visim, dentro del entorno de Visim, pueden haberse listas de resultados eh, de una o de varias corridas. Pueden verse en el caso de las multicorridas, ya que ven, considerando el aspecto estocástico de Visim, de la microsimulación en general, los resultados promedio de varias corridas, la desviación estándar, los valores mínimos, máximos, etcétera. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Eh, o pueden generarse datos externos todavía, pero estos ya tienden a ser más datos crudos, son bases de datos bastante grandes, que en sí son difíciles de analizar porque a lo mejor tiene información, no sé, como vehículo por la demora, pero vehículo por vehículo en cada una de las intersecciones, entonces a lo mejor tenemos 5000 filas con la demora cada una en cada fila, la demora de cada vehículo en cada una de las intersecciones, entonces de repente es información demasiado desagregada como para que por sí sola nos esté diciendo algo, pero esas se pueden importar también, se pueden abrir en Excel y en Excel, por ejemplo, durante las funciones de tablas dinámicas o en Access con los queries y todo este tipo de cosas, puede generarse cualquier indicador que uno quiera y resultan bastante flexibles para obtener, como decía, casi cualquier tipo de indicador que pueda necesitar el modelador, no nada más aquellos que hayan sido predefinidos dentro del programa. Aquí vemos las dos opciones. Dentro de Visim puede decidirse si se quiere una evaluación, si se quiere obtener datos agregados o datos crudos. Los datos agregados son internos, los crudos son externos. Este es el ejemplo de resultados en listas, son datos internos. Aquí vemos, por ejemplo, el número de corridas. Este modelo se corrió 3 veces. Vemos los resultados de demoras, de número de paradas, de velocidad promedio, del tiempo total de viaje para cada uno de los periodos de evaluación en estas corridas. Y abajo lo más interesante es que podemos ver el promedio de las 3 corridas para cada uno de los 3 intervalos que se definieron en este caso. Podemos ver la desviación estándar de estas 3 corridas y los valores mínimos y máximos también para cada una de estas 3 corridas. Entonces, esto es ahora bastante útil, sobre todo se ha incluido todas estas estadísticas para el análisis de multicorridas que antes no existía dentro de Visim, tenía uno que hacerlo en Excel, que nos pueden ayudar a obtener estos resultados promedio, eh, muy importantes considerando que los resultados son estocásticos. Y si queremos exportarlo a una base de datos como Excel o Access, podemos también hacerlo con las funciones que existen ahí arriba. No necesariamente se tienen que quedar solo dentro de las listas de Visim estos resultados. También pueden salir y analizarse en cualquier programa comercial para manejo de bases de datos que uno quiera. Finalmente pueden hacerse también estas visualizaciones sobre la red. Aquí estamos viendo resultados por segmentos de arco para la velocidad promedio. Entonces, en función de la velocidad promedio se ve distinto color, donde normalmente se aplicaría un esquema de colores, donde mientras más altas las velocidades, más se acercan al verde, mientras más bajas irán pasando a amarillo, naranja, rojo, etcétera, para evaluar el nivel de conflicto que puede haber en cada tramo de nuestra red. Esto podría hacerse antes en Vsim durante la simulación del modelo, pero no una vez que terminaba. Ahora que se guardan los resultados de la simulación, pueden también visualizarse una vez concluida la corrida del modelo con los resultados finales. Interfaces. Existen, digamos, 3 momentos de trabajo para nuestro modelo. El preprocesamiento, que es mucho del trabajo con los insumos que requiere nuestro modelo. El trabajo ya dentro de Visim, lo que es correr nuestro modelo, analizar resultados. Y el postprocesamiento, que es ya que se obtuvieron los resultados en Visim, bueno, cómo podemos analizar esos resultados, si hay que crear gráficas, si hay que crear tablas, lo que sea, videos.
Entonces, en la parte de preprocesamiento tenemos, bueno, primero que los archivos de Vsim han cambiado de formato INP a INPX, es decir, que ahora son archivos de tipo XML. Siempre la idea con Vsim, desde antes que eran archivos INP, de hacer estos archivos muy transparentes, que el usuario los pudiera abrir como un editor de texto y entender todo lo que había ahí adentro. En estos archivos uno puede encontrar cada uno de los objetos que hay dentro del modelo con los valores de cada uno de los atributos y puede modificarlo si así lo quiere desde el editor de texto. Puede también copiar y pegar partes del texto y pasarlas de un modelo a otro. Entonces, esto no, era en algunos casos resultaba ser una herramienta bastante útil, poder editar el modelo desde el editor de texto, copiar y pegar, etcétera. Esto sigue ahora en formato XML, pero sigue pudiendo hacerse. Luego los formatos ANM, los archivos ANM, que son los que permiten exportar información entre los distintos programas del PTV Vision Suite, es decir, de Visum o Vistro a Visim, por ejemplo, y poder analizar los modelos a distintos niveles, ¿no? Tanto el nivel estratégico, tal vez con Visum, a nivel operativo con Visim. Finalmente importar, también se puede importar información de otras fuentes, por ejemplo un modelo hecho en Sync puede importarse a Vsim, se pueden importar elementos 3D de SketchUp que tiene una galería pública bastante grande en internet, pueden incorporarse cualquiera de estos elementos, además de la biblioteca que el mismo Vsim ofrece con la instalación, ¿no? Entonces esto siempre abre más posibilidades. Ya dentro de Vsim, la simulación puede ser controlada también a través de la interfaz COM, es decir, se creó toda una biblioteca de los objetos, de todos los objetos que existen dentro de Vsim para que puedan ser controlados a través de un script que puede hacerse en distintos lenguajes, como puede ser Visual Basic o Python. Pueden controlarse cualquiera de los objetos, ¿no? Si queremos cambiar las velocidades de operación, si queremos cambiar los flujos vehiculares, si queremos eh, cambiar la programación del semáforo, todo puede hacerse durante la misma simulación en función tal vez de ciertas condiciones, ¿no? Se puede programar si ocurre un cierto evento, entonces cambia el atributo de un elemento. Todo esto se puede hacer durante la simulación del programa, durante la corrida del modelo. Además existen otras interfaces DLL, como pueden ser las del modelo conductor, controladores semafóricos, como el VAP precisamente es un DLL, emisiones, simuladores de conducción, toll pricing, modelo peatonal. Todas estas pueden interactuar con el programa mientras este corre. Por ejemplo, toll pricing puede estar calculando tarifas dinámicas en función de la demanda para garantizar un cierto nivel de servicio, ¿no? Que así se hace a veces con la gestión de carriles exclusivos o de carriles eh, eh, de cuota que se utilizan en algunos lugares. Y dentro del postprocesamiento, bueno, se generan, como ya habíamos comentado, estos archivos de texto o se pueden exportar directamente a bases de datos en Access, por ejemplo, donde pueden procesarse toda esta información. Se tienen los videos que pueden editarse después, las animaciones, etcétera. Entonces todo esto da mucha flexibilidad a lo que puede hacerse. Siempre se ha buscado que Visimo ofrezca la mayor cantidad de herramientas de procesamiento de información, de análisis, etcétera, pero es muy importante además dejar abierto estas entradas y salidas para que si para que el usuario sea capaz de hacer más cosas incluso de las que el mismo programa Visimo ofrece, ¿no? No cerrarle las puertas, no cerrar las posibilidades, sino dejar abierto a que el usuario siga pudiendo pre y post procesar toda la información que entra y sale de su modelo. Además es importante indicar que hay muchas herramientas que pueden importar información de Vsim, por ejemplo 3D Studio Max, vamos a ver un ejemplo, incorpora las trayectorias de los vehículos en Vsim para hacer una presentación, por un lado con todo el nivel de detalle que un programa como 3D Studio Max ofrece visualmente, con todo el rigor técnico de un modelo de Vsim, por ejemplo. O está también el caso de Enviver, que importa las mismas trayectorias vehiculares para estimar emisiones contaminantes en el espacio, ¿no? En qué puntos se está generando más emisiones, en qué puntos de la red hay menos emisiones, tal vez lo podemos visualizar con mucho detalle en Enviver, gracias a que incorpora
trayectorias vehiculares generadas en VSIM que son muy detalladas, ¿no? Entonces se complementan estos programas eh, para obtener lo mejor de cada uno. Aquí vemos un ejemplo de un modelo desarrollado utilizando la interfaz COM. Esto es lo que es muy común en Estados Unidos y Canadá. Eh, lo que es RAM metering, ¿no? Para controlar el flujo de acceso a una autopista, por ejemplo, en donde en función de la densidad, del volumen de tráfico que hay en la autopista, se va controlando el flujo de acceso que puede entrar. Entonces, esto se puede programar mediante una lógica de control eh, con la interfaz COM, y la interfaz COM puede ir controlando el semáforo que da acceso o no a los vehículos que quieren entrar a la autopista. Este es otro ejemplo bastante interesante, la simulación de vehículos autónomos, que es un transporte, pues podría decirse futurista. Eh, Existen pocos ejemplos en el mundo, pero cualquier sistema que uno pudiera conceptualizar con el suficiente detalle puede evaluarse en VSIM gracias también a la interfaz COM. Entonces, hay una computadora central que gestiona, que despacha todos estos vehículos en función de la demanda. Entonces, si podemos representar esa lógica del sistema central en programación mediante la interfaz COM, se puede controlar a estos vehículos autónomos dentro del modelo para que actúen como actuarían con esa cierta lógica de control que se puede definir eh, eh, en un caso real, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas, aunque no son muy comunes, pueden evaluarse en VSIM, y en realidad cualquier otro tipo de transporte futurista que uno pueda conceptualizar con el suficiente nivel de detalle podría evaluarse en VSIM, aunque aunque a nadie más se le haya ocurrido antes, ¿no? Aunque el desarrollador del programa PTB no haya pensado expresamente en ese tipo de sistema de transporte, gracias a que la estructura es muy abierta, que existen estas interfaces como la interfaz COM, ¿no? ¿Cómo incorporar vehículos que no existen dentro de la biblioteca a VSIM? Bueno, VSIM cuenta de entrada con una biblioteca bastante amplia de vehículos que pueden revisar. Pero si el tipo de vehículo que quieren representar no se encuentra ahí, es posible incorporarlo mediante el módulo adicional B3DM. Entonces, básicamente en B3DM pueden importar cualquier modelo de SketchUp, de 3D Studio, etcétera, de cualquier vehículo que puedan diseñar o conseguir, y definir una serie de características para que Visim sepa cómo se mueve ese vehículo y pueda incorporarlo dentro de los modelos. Entonces, rápidamente voy a abrir una ventana de B3DM. Estoy, ajá, acá. Eh, Se crea un proyecto, se importa un modelo externo, que en este caso es el, el, el- el teleférico, y eh, se debe alinear de una cierta forma el vehículo para que luego Visim pueda saber cómo moverlo. En principio debe estar alineado al centro del eje X, eh, y mirando siempre hacia el origen, ¿no? En la parte frontal del vehículo debe estar mirando hacia el origen de coordenadas en B3DM. Normalmente se representa normalmente se representa este vehículo sobre el eje XY. En este caso, como es un vehículo que cuelga, donde la vía es el cable, la mayor parte del vehículo está por debajo del eje XY, porque dentro de nuestro modelo está por debajo de la vía, y solo una pequeña parte que es la guía del vehículo se encuentra por arriba del eje XY, es decir, se encuentra por arriba de la vía, ¿no? Que será el cable. Entonces, por eso se ha representado de esta forma. Una vez que se tiene orientado el vehículo de forma correcta, hay que poner algunos otros elementos, como por ejemplo los ejes, el eje frontal y el eje trasero, para que Visim sepa cómo pueda hacer la representación de los giros para este tipo de vehículos. Entonces,
Por ejemplo, me voy aquí al eje frontal, vemos dónde está definido el eje frontal, vemos dónde está el eje trasero y con esas dos características podrán representarse adecuadamente los giros dentro de Visim. Una vez definido el vehículo, entonces exporta, podemos poner File, Export y grabamos con el vehículo con la extensión V3D. El archivo V3D podrá ser importado en Visim para representarlo dentro de nuestro modelo. ¿Cómo se importa el modelo a Visim? Bueno, el archivo V3D se importa dentro de modelos y segmentos de modelo. Eh, los vehículos articulados son aquellos que tienen dos o más segmentos. Todos los demás vehículos, los unitarios, constan de un solo segmento. De ahí se genera una distribución de modelos. Por ejemplo, si queremos representar coches, no va a ser un solo modelo de coches, sino que vamos a tener distintos autos en nuestro distintos modelos de auto representando estos autos como sería normalmente en las calles que tenemos una variedad de tipos de auto más que por su comportamiento, por su apariencia física, ¿no? Distintas marcas y modelos. Después se generan los tipos y las clases de vehículo, donde se definen algunas características como pueden ser los colores, la aceleración, la ocupación, etcétera. Y de ahí ya para incluirlo dentro de nuestro modelo, si lo vamos a incluir dentro del tráfico general, se define una composición vehicular que cuente con un cierto porcentaje de este tipo de vehículo que queremos representar y luego ya se genera una entrada vehicular de esta composición vehicular en algún punto de la red. Si lo vamos a ingresar como transporte público, entonces lo que se hace es definir una línea de transporte público que tenga el tipo de vehículo que queremos representar. Aquí vemos el ejemplo del teleférico. Se construyó una vía que representa el cable. Sobre esta vía opera una línea de transporte público con un cierto intervalo o frecuencia. Y el tipo de vehículo es el teleférico. Entonces, con eso logramos una animación como la siguiente, donde se ve una vía muy delgada, que es el cable, sobre el que cuelga el teleférico y vemos este teleférico entrando y saliendo con sus velocidades de operación en los distintos puntos, ¿verdad? Una vez que entra a la estación baja la velocidad, este, sus aceleraciones, sus frenados adecuados para pasar de una velocidad a la otra, etcétera. Entonces puede ser una operación muy realista de cualquier tipo de sistema de transporte que se conceptualice gracias a todos los atributos que existen disponibles en Visim para definir los distintos tipos de vehículo. Aquí hay otro ejemplo de un centro de transferencia modal donde entran muchos vehículos de distintas rutas de transporte público, están los ascensos, descensos, algunos peatones aquí pueden hacer la interconexión entre distintas rutas, transferencias, otros va a ser su punto inicial o punto final y entonces van a salir de la estación caminando. Eh, y se pueden analizar distintos problemas que se pueden dar, por ejemplo con la operación del transporte público. Aquí se ve este ejemplo. Podríamos ver, por ejemplo, la cantidad de peatones que se acumulan en los andenes esperando el transporte si hubiera un conflicto vial que no le permitiera al transporte público entrar al centro de transferencia con la frecuencia programada. Otros módulos de interacción, por ejemplo, ya habíamos comentado el de Enviver, que importa las trayectorias vehiculares de Visim y pueden verse espacialmente las emisiones de distintos tipos de contaminantes en el espacio. Entonces aquí es importante, por ejemplo, normalmente las intersecciones semaforizadas van a ser un punto de concentración de emisiones porque ahí los vehículos se detienen y tienen que volver a acelerar. Al acelerar, generalmente eh, aumentan sus emisiones. Entonces, puede verse, por ejemplo, las emisiones que se generan en cada zona de la red, particularmente en puntos sensibles como podrían ser, no sé, hospitales, eh, asilos, escuelas, etcétera. Y a través de una cierta estrategia de gestión del tráfico podrían tratar de disminuirse, como por ejemplo crear una ola verde
que disminuye el número de vehículos que se detienen en un cierto semáforo enfrente de un punto como estos, para, a través de una estrategia de gestión de tráfico que puede representarse en VSIM, evaluar en este módulo en Beaver cuáles serían las emisiones en estos puntos sensibles, ¿no? Finalmente, otra interfaz 3D Studio Max es un módulo muy utilizado sobre todo por arquitectos, urbanistas, para generar renders de propuestas que tengan, pero también puede incorporarse a estos renders de muy alta calidad las trayectorias de vehículos generadas en un modelo de VSIM para tener lo mejor de ambos programas, ¿no? Entonces se tiene la calidad de una visualización. Ya se vio, por ejemplo, en el ejemplo del puente, que un video en VSIM puede ser muy atractivo visualmente, pero 3D Studio va un poco más allá, generando, por ejemplo, mucho más detalle en texturas, todo el aspecto de la luz, de las sombras, mucho más detallado de lo que puede hacerse dentro de VSIM, eh, porque es el tipo de acabado que normalmente un arquitecto, un urbanista utilizaría para presentar su proyecto de forma prácticamente real, ¿no? Hay veces que es muy difícil distinguir entre un buen render y una fotografía, eh, o un video en este caso, de una situación real, ¿no? Entonces se importan las trayectorias y se presentan los vehículos no simplemente como partículas que se mueven ahí sin mayor detalle, sino a partir de el resultado de todo un modelo calibrado en VSIM con todos los modelos de comportamiento vehicular, etcétera. Entonces se tiene realmente no solo una presentación gráfica de una propuesta, sino la interacción de vehículos, peatones, etcétera, con todo el rigor técnico de un modelo de microsimulación. En fin, con eso terminamos la presentación de tráfico multimodal en VSIM. Para más información, bueno, tenemos distintos canales de comunicación. Pueden escribirnos un correo a info@ptbl.com o a mi correo personal, alejandrosaniger@ptbl.com. También tenemos canales en medios sociales como LinkedIn, nuestro grupo de usuarios, PTB América Latina, o el Twitter @ptb_al, donde tratamos siempre de andar comunicando las actividades y las distintas cosas que estemos haciendo. También en nuestra página de internet, por supuesto, pueden ver muchas de nuestras actividades, nuestros cursos de capacitación, eventos, etcétera. Y para que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pueden estar en contacto con nosotros. Gracias, espero haya sido de utilidad. Hasta luego.